estamos hablando de una organización con doctrinas extremas. Muchas veces se tiende a pensar de que solamente puede haber doctrinas extremas de la izquierda, de la derecha. Nosotros aquí siempre aclaramos esto, ¿no? Que la persuasión coercitiva se esconde detrás de muchas cuestiones, de muchos camuflajes. No solo extrema izquierda, tenés extrema izquierda, tenés extrema derecha, tenés... Donde hay extremos, hay vulneración de derechos. Y vamos a ver el caso de un hombre que había creado una asociación que es Varones Unidos y demás, que de alguna manera promovía doctrinas de odio hacia la mujer, hacia el feminismo, hacia grupos, hacia organizaciones coercitivas también, hay que decirlo, radicales, feministas, que la verdad que yo no estoy muy en esa de decirle feministas, porque la verdad que cuando son organizaciones coercitivas no defienden los derechos de nadie, ni de las mujeres, ni de los niños, ni de los hombres. Básicamente son organizaciones coercitivas extremistas que aprovechan un pedido justo para llevar adelante sus metas oscuras. En este aspecto hay un montón de organizaciones coercitivas que están detrás de grupos que dicen luchar por los derechos de la mujer, y también hay muchas organizaciones coercitivas del otro lado que también dicen luchar por los derechos del hombre, la equidad, las falsas denuncias. Esto no quita que no existan las falsas denuncias, las violencias de todo tipo, entre géneros, entre mujeres, entre hombres, que haya mujeres malas, que haya hombres malas, que haya femicidas. Bueno, en este caso vamos a hablar de un femicida que esperamos que se pudra en la cárcel. Vamos a ver un resumen del caso con mi amigo Paulo Kaplan. Hablan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bien, con esta el doble historia, femicidio, sí, que lo anticipaste, de Córdoba. Es tan particular este caso que para hablar de un doble femicidio, el hecho en sí, doble femicidio, lo dejo para lo último. Sí. Porque hay un plan criminal pocas veces visto en el que intervienen dos provincias y que va a generar dos expedientes. Y le voy a hablar del primer expediente, porque es el inicio de todo. Este hombre, Pablo Laurta, empresario, vinculados a las redes, a las páginas web, etcétera, etcétera, ya venía, lo hemos contado, ayer lo contábamos, venía amenazando a su ex. De hecho, la había agredido en Córdoba y por eso lo metieron en cana y lo echaron de la Argentina. Este plan criminal, el plan final, comenzó mucho antes del doble femicidio. Comenzó cuando el 4 de octubre, sigan la línea, el 4 de octubre... Antes de seguir con esto, quiero contarles que este señor, primero, esta chica, su pareja, la cual asesinó, él la conoció siendo menor de edad, en situación de vulnerabilidad. Tuvo un hijo con esta chica y esta chica se logró escapar, si mal no tengo entendido, de Uruguay, porque la tenía completamente sometida. Esto según lo que ella decía, lo que ella denunciaba. Incluso, luego de esto que dice Paulo, voy a poner un fragmento de lo que decía la fiscal, que le otorgó medidas de resguardo a esta mujer y a su madre y a su niño. También cabe destacar que, lamentablemente, con las medidas actuales no alcanza. Ahora, también es verdad que es difícil, porque estos casos muchas veces son de un día para el otro. Si bien hay indicios, a veces es muy difícil llegar a prevenirlo. Que una persona tenga un papel que diga, vos no te podés acercar a mí, como que no es muy factible. Un papel no va a evitar que esa persona se acerque y cometa el asesinato. En algunos lugares lo que se hace es ponerle una pulsera a la mujer y al varón, o a veces al varón. A veces se le pone a los dos, yo lo he visto en algunos casos, y está bueno. A mí me gustó esa medida porque si funciona bien el sistema, hay un control continuo de agentes de seguridad que están monitoreando si esas personas están cerca. Entonces, de alguna manera,
es como que están cubiertos de poder acceder, de poder prevenir el delito. Eso es una buena manera, creo. Ahora, lógicamente, este tipo de asesinos, femicidas, si no tienen antecedentes previos, la justicia es como que no tiene muchas herramientas para meter a prisión a esa persona. Porque a veces son delitos menores. Lo que había hecho este tipo meses antes, cuando se le otorgó ya la medida, con la medida, resulta que este tipo se había instalado en la terraza de esta mujer y de su mamá, una chica joven, 22 años, y su hijo 5 años. Se había instalado de alguna manera para llevar adelante algún plan de estas características. Bueno, en ese momento lograron ayudarla a los vecinos. Vino la policía, lo detuvo al tipo, tenía todo conectado en la terraza, o sea, un nivel de... Yo no tengo duda que el tipo tiene algún inconveniente psicológico. Esto, siempre lo aclaro, no significa que esto lo exima del delito, ¿no? Tiene que ir en cana, tiene que pagar toda la responsabilidad y todos los delitos que cometió. Esto de las tobilleras, yo lo mencioné porque si ustedes, por ejemplo, si solo se le pone la muñequera o el detector al supuesto violento que está ejerciendo la violencia, si la otra persona quiere salir, tiene riesgo de cruzarse con esa persona. Entonces, si los dos tienen ese localizador, por sistema le pueden avisar a la víctima o a la posible víctima que la otra persona que ha denunciado está cerca. O si incumple la medida perimetral, lo pueden ir a detener sin que llegue. ¿Entienden cómo viene el tema? Ese es el tema. Por supuesto, yo estaría totalmente en contra que a las personas que supuestamente son víctimas le tengan que poner una tobillera. Pero de alguna manera, si vos estás pidiendo resguardo, es la mejor manera que te cuiden. Si no, tenés que pedir una custodia, que haya 2 policías con vos continuamente. Y eso no es vida para nadie. ¿Se entiende la diferencia? Vamos a seguir escuchando lo que decía Paulo Cablan. Ya había alquilado, cuando ya tenía alquilada tiempo antes, una cabaña en Salto, que es del otro lado de Concordia, en Uruguay. Él alquila una cabaña, se instala en la cabaña. El día 4, luego de practicar, agarra una piragua, que no es fácil remar una piragua, más en un río muy ancho. Ahí esa parte no es tan ancha, pero tiene por lo menos 800 metros. Hay que remar 800 metros en un río que corre. Cruzó a remo con una piragua y llegó a Puerto Yeruá, que es un poco al sur de Concordia. Día 4, falta una semana para el doble crimen. A partir de ese momento él tiene un nombre falso, tiene una doble identidad, una identidad falsa con un documento falso. Con esa falsa identidad va a un hotel del centro de Concordia, que ya lo encontraron. Se aloja en el hotel, llama a Martín Palacio, el remisero, que vivía, ya lo identificaron al cuerpo, que vivía en Recoleta, aquí en Buenos Aires, y le ofrece aparentemente una vez más, porque ya le había hecho un servicio, lo había transportado en otra oportunidad, llevarlo de Concordia a Córdoba. Llamar a alguien de Buenos Aires... Hay 5 horas de viaje, más o menos, de Buenos Aires a Concordia. Es lejos, es más cerca de Corrientes, es al norte de Entre Ríos. Llamar a alguien de Buenos Aires para hacer ese viaje, ¿para qué? Raro, no hay respuesta. El día 7, a las 19 y pico, lo espera a Martín en la terminal de ómnibus de Concordia. No le dice que estaba alojado ahí, él con nombre falso. Se saludan, que es el video, se abraza, coloca el bolso en el baúl del auto, se sube al auto y en un viaje muy corto, de acuerdo a la secuencia que ya tiene la policía de Entre Ríos, lo ejecuta. Posiblemente un tiro, porque tiene un arma. Y empieza un derrotero errático, zigzagueante, que ahora tiene una explicación, de acuerdo a la sospecha que tiene la policía. Descuartizó el cuerpo. Ayer le decíamos posiblemente haya sido desmembrado por animales. Hoy me corrigió hace un rato, están trabajando los forenses, la autopsia se hace en las próximas horas, pero una fuente me dice, no, hay acción de animales, pero básicamente hubo un descuartizamiento. Cabeza y algunos las piernas,
tal vez un brazo. El torso, con no mucho más, lo tira donde lo encontraron, ahí cerca del arroyo Yeruá, del otro lado de la ruta, de ruta 14, de un lado está Puerto Yeruá, es de la ruta hacia el río. De la ruta hacia adentro está esa localidad. Agarra un camino vecinal, empieza a transitar, hay un arroyo que casualmente se llama igual, arroyo Yeruá, y ahí tira el torso y algo más, no mucho más, desnudo. Y sigue un recorrido durante horas. ¿Dónde tiró la cabeza y las piernas y la ropa? Todavía no se sabe. Imagínense cómo habrá estado el auto. Sí, lo registran cruzando por una localidad que es cercana, no bajándose del auto, que es General Campos, y esto que estamos viendo es un poco más adelante, también en la zona, que es San Salvador, otra localidad de Entre Ríos. Carga combustible, hay testimonios e imágenes, estaba solo ya. Ya mató y descuartizó. O sea, que el viaje arranca cerca de las 8, esto a las 3 de la mañana del día 8. Esto está bueno también mencionarlo, que este muchacho Palacios era un joven que lamentablemente también víctima, al igual que estas mujeres, de crímenes atroces que no tienen sentido, ¿no? También es importante destacar es que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario en la justicia. Entonces yo entiendo la indignación, pero también ustedes tienen que saber que hay denuncias falsas, que hay gente que de alguna manera comete delitos incluso contra la otra parte cuando hay un matrimonio, con un hijo de por medio. Entonces, la justicia tiene que guiarse por pruebas. No puede decir de antemano, este tipo va a ser un asesino. No lo puede saber. Ahora, en este caso es distinto, porque si este señor tenía una perimetral activa y lo encontraron en el techo de la casa hace unos meses, en ese momento, si tenía una perimetral activa, le tendrían que haber dado... Yo ahí creo que era la manera de prevenir. ¿Incumpliste la orden perimetral? 1 año de prisión. O no sé, te pongo un localizador para saber dónde estás día y noche. Controlar que ese tipo no se acerque otra vez a la víctima. Entonces, yo creo que en este caso sí hubo indicios de que este tipo era peligroso y que iba a hacer lo que hizo. Pero bueno, hay que entender de que hay mucha gente que hace falsas denuncias, que utiliza problemáticas serias que ocurren para, de alguna manera, aprovecharse de la situación y demás. Por eso la justicia a veces no sabe. Necesita prueba la justicia. En este caso yo creo que eso ya era suficiente prueba para tenerlo encerrado un tiempo y meterle un localizador al tipo, por lo menos. Para que no se acerque a esa mamá y a su madre, ¿no? A la madre del nene y a la abuela del nene. Vamos a seguir escuchando lo que dice Pablo. 7 empieza el viaje. 4 cruza la Argentina. 7 empieza el viaje. Nombre falso, ¿eh? Es otra persona por la identidad que utiliza. Carga combustible en esta estación de servicio 3 de la mañana. 4 de la mañana aproximadamente está registrado en otras cámaras de seguridad pasando por el centro de Villaguay, más al sur, o sea, en el centro de Entre Ríos. De Villaguay se va a Basavilbaso, de Basavilbaso a Nogoyá. Ahora ya está registrado, no pasa, sigue ese recorrido. De Nogoyá a Victoria. De Victoria cruza a Rosario, posiblemente autovía, autopista, Rosario, Córdoba. Con el auto con sangre, con el auto posiblemente con restos, no lo sabemos. Llega a Córdoba, siempre con la doble personalidad, con su alter ego, con su otro nombre, el nombre falso. Está ahí con nombre falso. Día 9, Villa Progreso, en las afueras de Córdoba capital, prende fuego el auto quemado, que tenemos la imagen, con un detalle que tiene el auto quemado. Tiene daños que no son del fuego. Tiene abolladuras en el baúl y en uno de los cubre rueda. ¿Qué pasó? Chocó, lo intentó romper, no se sabe, pero lo prendió fuego.
al auto, posiblemente para borrar evidencia. Ahí estamos en el día 9. Para entonces la policía de Entre Ríos ya buscaba a un hombre desaparecido que había ido a hacer un viaje ejecutivo, cuya hermana estaba siempre en comunicación con él y se comunicó con la policía cuando se apagó el teléfono y se preocupó. Ya había una causa en Entre Ríos, pero el nombre era falso, acuérdense. Claro. Era otra persona la que estaba supuestamente involucrada. Finalmente, ya con su nombre real, ahí sí pone su cara, porque desde el día 11 vuelve a ser Pablo Laurta. Ahí está el auto quemado. Porque ahí está el auto quemado. Si ven el auto, ustedes van a ver, hay otra foto, se lo cuento igual, que tiene el baúl roto y me dicen, eso no es del fuego. Algo hizo, chocó con el auto, algo pasó. Bueno, finalmente el día 11 recién utiliza su nombre. ¿Por qué? Porque a primera hora de la mañana, ya en Villa Serrana, donde vivía Luna y su mamá Mariel, con su hijo de 5 años, que hoy cumple 6 años esa criatura, ejecuta a las dos mujeres delante de la criatura, muy probablemente un chico con autismo, un nivel de Asperger, del espectro autista, eso lo cuentan los familiares, por eso lo cuento, ejecuta a las dos mujeres con el arma en la cintura, porque hay una cámara de seguridad, sale a jugar al fútbol a la vereda con la criatura y después el nene juega con un camioncito mientras llega un taxi que le pide que lo lleve a la terminal de ómnibus de Córdoba, cosa que hace. En la terminal de ómnibus, ahí utiliza su nombre, su verdadero nombre. ¿Por qué? Porque no tiene el documento del hijo, tiene la partida de nacimiento. Con esa partida de nacimiento intenta subir al colectivo, esto es una interpretación, posiblemente le han dicho, no, si no tenés el documento de autorización no podés viajar. Pide un remis, aparece un remisero, Joaquín, que hoy brindó su testimonio, y lo lleva, primero, otra pregunta que no tiene respuesta. Primero a Concordia, que es más lógico, porque ahí tenía el paso. En el camino le dice, no, vamos a Gualeguaychú, que tengo amigos. ¿Por qué Gualeguaychú? Entre Gualeguaychú y Concordia hay 2 horas de viaje, no es cerca. No es cerca, no está ahí al lado. La historia ya se sabe, que llega a Gualeguaychú. Al otro día empieza a pedir un remis para ir para el lado de Concordia, porque tenía la piragua atada en Puerto Yeroá. Ya la encontró la policía, la piragua. Iba a cruzar con una criatura de 5 años. Un dato más que es un espanto de la causa. El nene en el viaje se descompuso. Empieza a vomitar, estaba como amarillo, lo dice el Joaquín, el chofer. Este hombre hablaba, le sacó el tema, por ejemplo, le sacó temas policiales, el caso Logan, que nunca apareció la criatura. Todo el tiempo hablaba. Cuando el nene se empieza a descomponer, le dice, lo llevamos a un médico. Vamos al hospital. No, porque siempre le pasa esto. Pero además es la primera vez que salgo con él porque me separé de la mamá. Y por primera vez vamos de vacaciones. Y el nene le repetía, ¿por qué mamá nos va de vacaciones con nosotros? Un espanto. Bien, un espanto. Sí. Un montón de preguntas que hoy no tienen respuesta. Entonces, cuando ocurre esto, es evidente que el control llega a un punto máximo que genera mucho daño. Y hay muchos indicios dentro de esto, de este caso. La persuasión coercitiva destinada a someter, esclavizar y vulnerar derechos. Yo no tengo duda de que este tipo llevó adelante esas prácticas con esta chica. Y cuando esta chica logró escaparse, no lo toleró. Pero es evidente que estas prácticas generan este daño psicológico, emocional, en ambas partes, ¿eh? Los líderes también. Los líderes unipersonales terminan desquiciados. Y las víctimas también. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.